Es un gusto estar hoy acá reunidos con el doctor Charles Chapman, con el que vamos a hablar de un tema que tiene preocupado creo que a todo el país, y es el tema de la reforma laboral, y pues con Luis Álvaro, con quien manejamos todo el tema económico en Vanguardia. Bienvenido, Charles, a Vanguardia. No, un gusto estar aquí, Melissa, Luis, aquí en Vanguardia, que definitivamente es un faro de la información en el Santander y en Colombia. Bueno, tú fuiste una ficha clave, digamos que en los debates en la Comisión Cuarta para definir la reforma laboral que finalmente fue aprobada, y quiero que nos cuentes y le cuentes a la audiencia cuál fue el mayor logro de esta nueva fase que a través de ustedes se logró, pues. Bueno, no, todos sabíamos que esta reforma había sido muy criticada porque tiene un principal problema, que es que no genera empleo. Colombia, para explicarle a la audiencia, somos 40 millones de personas en capacidad de trabajar, y de esos 40 millones nada más trabajan 10 millones en empleo formal. Es decir, de cada 4 colombianos, uno solamente tiene empleo formal. Cuando tú ves esa realidad, Melissa, tú lo que dices, yo necesito una norma que genere empleo formal para esos 30 millones. Y esta ley del gobierno no atendía a esa prioridad. Uh-huh. Ustedes, digamos que siempre te lo he escuchado en entrevistas, como que se enfocaron en tener en cuenta a esa gente que está desempleada, a ese empleo informal, a todas estas personas que hacen parte de esos otros 30 millones. ¿Y qué fue lo que se logró? Bueno, dentro de las cosas positivas que logramos, porque lo primero que hay que aclarar es que realmente esta reforma no es la misma del gobierno. Okay. Se pudo cambiar cosas muy importantemente. Quedaron algunas que nos preocupan, como los dominicales, como los contratos de aprendizaje, que no hacen división entre las micro y las gran empresas, que ahorita hablamos. Pero vamos a hablar primero de las cosas que se cambiaron y por qué yo digo que no es una reforma la del gobierno. Primero, se crea algo que le denominamos el CREA Empleo. ¿Qué es eso? Un subsidio para aquellos empresarios que generen nuevos puestos de trabajo en jóvenes, mujeres y personas de más de 50 años. Se les va a dar un subsidio del 25% del salario mínimo para que contraten. Entonces, una medida para generar empleo. Otro tema, eliminamos permisos kafkianos, como hoy en Colombia. Imagínate que antes de esta ley, en Colombia, las horas extras están reguladas. 2 horas diarias, 12 a la semana. Y adicionalmente, aparte de que están reguladas, tenías que ir al ministerio a pedir permiso. Entonces, ¿qué dijimos? No, ese es un trámite que no tiene sentido. Cumple la ley y es suficiente. Se logró eliminar eso. También adecuamos el tema de los reglamentos de trabajo a las normas digitales. Hoy, antes, tú tenías que en todas las sedes de la entidad publicar dos reglamentos físicos. Discúlpame, ponlos en la intranet, ponlos en la red y libérate de esas obligaciones. Son ajustes que logramos hacer, y adicionalmente atenuamos algunas normas de acuerdo a las jurisprudencias de las altas cortes y de lo que dice la OIT. Ok. Bueno, yo quiero, Charles, que hablemos un poco de esa parte de la informalidad. El último mercado laboral del DANE habla del 55,9% de la población que está ocupada está en esa informalidad. ¿Cómo evalúan ustedes, que le hacen un seguimiento juicioso mes a mes a estos resultados, seguirá este indicador de informalidad con la actual reforma que se aprobó? Muy, muy, muy buen punto. Miren, colombianos, uno lo que tiene que pedir en Colombia es empleo formal. ¿Yo qué les quiero decir? Antes de pandemia, en el 2020, la formalidad era de 52 puntos. Es decir, la formalidad, los que tenemos trabajo con derechos, con primas, con cesantías, era 52%, y la informalidad era 48% antes de pandemia. Este gobierno nos tiene engañados. Celebran que reduce la tasa de desempleo, pero cuando tú vas a ver el empleo que generan, resulta que la informalidad es 55,1%, es decir, 7 puntos más que lo que teníamos antes de pandemia. Cada punto, Melissa, son 250,000 colombianos. Es decir, este gobierno celebra que 3 millones de personas que están allá escuchándonos, viéndonos, tengan empleo sin derecho. Este gobierno es el gobierno que lidera el empleo sin derecho. Y lo que nos preocupa es que con esta reforma se va a aumentar más eso. Lo que necesitamos en Colombia es empresas que generen empleo formal. ¿Y cómo hacemos con los empresarios? No, lo que pasa es que de alguna manera pudimos consagrar el CREA Empleo, pero estas normas que van a generar carga en los aprendices, en los recargos nocturnos, en los dominicales, que no tienen en cuenta la diferencia entre un micro y un gran empresario, que como tú, Melissa, le vas a exigir los derechos o las prestaciones que paga una multinacional a la tienda de la esquina. Uh-huh. ¿Es lógico? Por supuesto que no es lógico. Cuando tú le exiges el mismo recargo nocturno, el mismo dominical, y con el agravante
de que Colombia es el país que paga más recargos nocturnos y dominicales que en el mundo. Decían aquí el gobierno, es que Colombia es un régimen esclavista y precario. ¿Qué le tengo que decir a los que nos están viendo? Miren, señores, en Chile no pagan recargo nocturno y allá anochece. Colombia paga recargo nocturno del 35%, en España pagan el 25%. Y a pesar de que somos los más grandes, también se las exigimos al chiquito. ¿Qué genera eso? Informalidad. ¿Qué es informalidad? Empresarios que no cumplen la ley. No sirve de nada una ley que no se cumple. Y hay algo importante y es que el discurso del otro lado es que la gente no quiere pagar formalmente las cosas, no quiere respetar los derechos laborales. Pero pues tampoco es que estemos en una situación económica en la que todo el mundo pueda asumir costos, por ejemplo, con lo que hablábamos la vez pasada, Luis Álvaro, y es que el 15% se aumenta casi a los servicios de vigilancia, por ejemplo. Total. ¿De dónde ellos van a asumir para ahora asumir el 15% más cuando es que no están recibiendo? No, total. Y es que, Melissa, tú tocas un buen punto. Yo cuando veo las estadísticas de Confecámaras, imagínate que en este gobierno se han liquidado más compañías que en pandemia. En pandemia la cifra de empresas que se liquidaron era algo así como 180.000 empresas en el 2020. En el año 2024 se liquidaron 280.000. En el año 2023, 250.000. Es decir, en los 2 últimos años se liquidaron 500.000 de sueños. Señores, eso se liquida es porque no pueden subsistir. ¿Y qué pasa? Con esta reforma se va a agravar esa situación y lo que va a generar es destrucción de puestos de trabajo e informalidad en el mejor de los casos. Bien, yo ahí me quiero saltar una pregunta, Melissa, que hace unos días hablábamos con Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo y ellos tenían un estudio, un cálculo de más o menos 390.000 empleos que se perderían con la aprobación de este proyecto, de este articulado. ¿Qué cuentas de pronto tienen ustedes que también hacen seguimiento o cómo lo evalúan este riesgo laboral para el mercado laboral del país? No, yo coincido con esas cuentas de Fedesarrollo, sobre todo porque los puntos que más generan problemas, según el estudio que hizo el Banco de la República, era recargo nocturno, el tema del dominical y el tema de aprendizaje. Y esta reforma los aprobó. Entonces, ojo, nosotros estamos de acuerdo en mejorar los beneficios sociales. Todos aquí queremos mejorar los beneficios sociales. Pero uno tiene que tener claro es que se deben mejorar los beneficios sociales, pero también debe haber sostenibilidad empresarial. Yo no hago nada mejorando beneficios. Si no tengo quien pague ni a quien asuma que paguen. Imagínense, todos queremos estudiar en universidades, por supuesto. Pero ¿qué pasa si las universidades en Colombia aumentan tanto las matrículas que tú no puedes estudiar? Abro miles de cupos, pero nadie los puede pagar. Eso es lo que va a pasar con el trabajo. Leyes que son muy bonitas, pero el micro y el pequeño empresario no las va a poder pagar. ¿Y por qué no las va a poder pagar? No porque sea esclavista, no porque sea explotador. Es porque el microempresario hace un negocio para subsistir y lo que le queda de utilidad o de que le queda de margen es muy poco. Por eso es que ahí nosotros decíamos en el Congreso que hay que hacer normas que tengan en cuenta esas diferencias. Infortunadamente el gobierno lo vio mal. Bueno, ¿y qué no? O sea, digamos que se va a venir una ola de informalidad según esto que están advirtiendo desde diferentes gremios. ¿Qué nos depara para el país en la implementación de la reforma? No, muy buen punto, Melissa. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Ya le estamos haciendo seguimiento a las normas. Y vamos a hacer una evaluación de los primeros 6 meses en diciembre de esta norma. Cuando se confirmen esto que estamos diciendo de destrucción de empleo y de informalidad, ya vamos a tener listo un proyecto de reforma para el próximo año, para el próximo gobierno, para subsanar esas situaciones que genere de informalidad, de desempleo la reforma. Hay que pensar en el futuro. Desafortunadamente ya en este gobierno no se pudo, ni se va a poder. Entonces hay que trabajar en todos los frentes y uno de esos es la reforma laboral para construir una propuesta para que cuando venga el nuevo gobierno tratemos de generar equilibrio y más empleo, más empresas. ¿Qué es lo que se necesita en este país? Progreso con equidad, oportunidades para todos. Charles, bueno, tú has sido asesor de muchas empresas muy grandes que generan muchísimo empleo. Para los empresarios que están preocupados y tal vez diciendo, no, yo no genero más oportunidades, yo me quedo con lo que tengo y yo salvo. ¿Qué le dirías tú, digamos, que eres experto en el tema, como cómo hacer ese equilibrio de generar empresas, empleo, pero pues acomodándose? Sí, Melissa, esos grandes empresarios están comprometidos con el país y van a seguir luchando y vamos a seguir luchando por este país. Por supuesto que se va a destruir empleo en parte en ese gran empresario, pero el gran problema lo están viviendo las MIPYMES, que no tienen la capacidad de ese gran empresario para resistir. Donde se va a liquidar más puestos de empleo es en el más vulnerable, en el micro, en el pequeño empresario.
donde hay más empleo formal. Entonces, de alguna manera, los grandes están diciendo, vamos a resistir, vamos a aguantar hasta donde podamos, lógicamente. Va a haber pérdida de empleo, pero el gran problema lo están afrontando las micros y las pequeñas empresas. Es que hay que entender que las micros, en ocasiones, tienen menos derechos o menos utilidad que un trabajador que gana un buen sueldo formal. Y en el caso de Colombia, lo grave es que cuando tú ves el tejido empresarial, hay 1.700.000 empresas y 1.600.000 son micro. Solamente sabes cuántas grandes son, 7.000, Melissa. Cuando son 7.000 grandes, tú tienes que entender que Colombia es un país realmente de microempresas, no de grandes empresas. Y hay un tema, Luis Álvaro, de pronto tú tienes más datos de este tema, y es, en Colombia un problema muy grande es que se crean empresas todos los días, pero muy pocas subsisten y realmente sobreviven. Entonces, pues ahora con esto, que tras de que las pocas que han sobrevivido, pues va a hacer ahora este reto de poder mantener empleos, pues ahora va a ser muchas más. Y hay un riesgo muy grande en que esa creación de empresa pues se vaya a quedar en el limbo. Totalmente, especialmente en una ciudad como Bucaramanga, donde la economía o el tejido empresarial predomina esa microempresa. Ustedes son personas trabajadoras, luchadoras, emprendedoras. Los que nos escuchan son mayoritariamente micro y pequeños empresarios que han luchado por el país, que han luchado por sus familias. Ese microempresario, ese tejido de Bucaramanga, que es tan masivo, tan importante, hoy está en riesgo. Sí, de hecho, lo que ustedes mencionaron, el 35% de las empresas aquí en el departamento, solo el 35% sobrevive al 5.º año, que le llaman como el Valle de la Muerte a las empresas. Y yo quería precisamente preguntarle, Charles, sobre eso, sobre qué hacer en esa contrarreforma de la que ustedes ya pues proyectan para salvar o frenar ese cierre de pequeñas empresas. ¿Cómo echarles un salvavidas? Sí, no, lo primero es que yo creo que se debe hacer es generar incentivos para la creación de empleo. Un tipo PAEF. ¿Se acuerdan en pandemia? Cuando tuvimos un problema de liquidación de empleo, hay que hacer incentivos para quien tenga trabajo. Para que si hay una empresa pequeña que tiene un trabajador, pero quiere contratar 2, quiere contratar 3, darles un subsidio, un auxilio. Yo prefiero que en vez de dar un auxilio de $1.000.000 a un delincuente, como lo está haciendo este gobierno, esos subsidios sean realmente para el empresario, para que cree oportunidades. Que el subsidio sea dirigido a ese trabajador que quiere realmente laborar en un empleo. Primer tema. Segundo tema que es importante, el trabajo por tiempo parcial. En Colombia las realidades ya son otras. Los jóvenes queremos tener diferentes trabajos para tener diferentes experiencias. Trabajo aquí en Vanguardia, trabajo en mi proyecto propio, trabajo en otro medio. O los médicos también se rotan. De alguna manera uno tiene que entender que el tiempo parcial es la realidad. Uno no la puede ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Colombia no tiene una regulación para pagar seguridad social, para cómo se paga ese tiempo parcial. Entonces, de alguna manera eso genera informalidad. Pensemos en la persona que va a tu casa una vez por semana. ¿Cuáles son las reglas para pagarle seguridad social? No las hay. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera sobrecostos, que lo que genera es informalidad. Entonces, yo creo que otro segundo frente que vamos a hacer es el tema de lo relacionado a regular el trabajo por tiempo parcial, que se pueda pagar seguridad social, que se pueda pagar prestaciones sociales. Otra cosa es generar dinamismo, generar flexibilidad, ¿no? Una propuesta que no pudo pasar, que teníamos nosotros, era la jornada 4x3, que es que tú trabajes 4 días y en esos 4 días tú cumples tus 42 horas y te vas todos los 3 días a descansar. Algo así como festivos todas las semanas. Imagínate que uno en el trabajo tenga festivos toda la semana. Entonces, tú me hablabas ahorita, Melissa, de un caso de una persona que tú conocías que dejó de trabajar y se fue para el campo. Y era buenísimo. Excelente. Excelente. Y mira esa flexibilidad. ¿Pero por qué? Porque él también quería armonizar su trabajo. Pues para ir al campo. Pero si de pronto tú a esa persona le dices, ¿sabes qué? Trabaja 4 días en la semana y vete los 3 días para tu municipio a descansar. O pensemos en las personas de los municipios. Ve, quédate 3 días en Zapatoca y te vienen los 4 días aquí a trabajar de lleno en Bucaramanga. ¿Qué pasa? Con 3 días de descanso te flexibiliza la vida entre lo familiar y lo laboral. Entonces tenemos que adecuarnos a esa modernidad. Eso fue lo mismo que pasó hace 20 años cuando dejamos de trabajar los sábados. La gente dijo, ¿cómo así que no vas a trabajar de lunes a sábado? Y hoy realmente muchos son los casos de que comenzaron, ampliaron las jornadas diarias y trabajan de lunes a viernes. Eso es lo que hay que hacer, modernizar el sistema laboral. O la virtualidad, que antes nadie la concebía en pandemia, todas las juntas tenían que ser presenciales y hoy en día pues se puede virtualidad. Aunque sigue habiendo gente que es muy reacia al tema y es, no, virtual no.
Tal cual, pero son esos híbridos y por lo menos permitirlo, por lo menos que la ley consagre la facultad de pactarlos. Eso hay que arreglar. ¿Cuáles son, digamos, los argumentos del gobierno o de los opositores de estas propuestas para no aceptarlas? Infundados. Por ejemplo, comencemos por el tiempo parcial. El gobierno decía que eso era precarizar, porque como si la realidad la originara la ley. Ellos decían, es que yo tengo que hacer que todo el mundo trabaje tiempo permanente. Oye, discúlpame, si yo necesito una empleada para que me vaya a planchar una vez a la semana, eso no va a cambiar porque haya ley o porque no haya ley. Es una necesidad, tú la suples. Si yo necesito unos trabajadores para que vayan a atender mi restaurante de viernes a domingo, esa es una realidad. Lo que hay es que regularla. El gobierno era de su intención, de una idea equivocada, que por no regularlo no se va a dar en la práctica. ¿Qué se genera? Esos empleados por tiempo parcial hoy no tienen seguridad social ni tienen prestaciones. Entonces, de alguna manera terminó siendo peor la medicina que predicó el gobierno que lo que nosotros proponíamos. Realmente no lo entendían. El otro tema que porque se opusieron fue la de 4x3. Imagínate que el gobierno dijo que es que ampliar la jornada a más de 8 horas era esclavizar y explotar. Pero ojo, que eso ya existe. Cuando tú trabajas de lunes a viernes, trabajas hasta 9 horas y medias, por no ir el sábado. Y eso hay que preguntarles al trabajador. ¿Tú prefieres trabajar 4 días, más de 8 horas y descansar 3? ¿O tú quieres venir y gastar los 6 días transporte de ida y de regreso? Alimentación 6 días. Mira lo que se beneficia en ciudades donde el desplazamiento puede ser complicado. Entonces es ceguera mental para aceptar los cambios. Okay. Bien, yo quería preguntarle, Charles, a propósito de usted hablaba del rebusque o el cuenta propia. El último informe habla de que pues 9,8 millones de colombianos se encuentran en esa condición, estadísticas del DANI. Y esto a su vez tiene un peso en algo muy importante y que está sumamente conectado, y es el sistema pensional, porque es cotizaciones y al no haber formalidad, pues se aumenta ese hueco que hay luego para el sistema pensional. ¿Qué faltó en esta ley para frenar, digamos, un poco este aumento en los últimos trimestres del trabajo por cuenta propia? Sí, lo que pasa es que lo que está sucediendo en Colombia es que es la errada política pública. O sea, esa errada política pública, nuestras principales industrias eran petróleo y carbón. Uh-huh. ¿Tú cómo vas a satanizar? ¿Tú cómo vas a promover la liquidación del petróleo y el carbón cuando lo que genera es riqueza? Todos queremos una transición energética, pero la queremos gradual y necesitamos los recursos del petróleo y el carbón para efectos de esa gradualidad. Entonces el gobierno, cuando ataca el petróleo y el carbón, está destruyendo empleos. Asimismo, cuando ataca determinadas industrias o determinadas empresas, no lo favorece. Miren, yo recuerdo que desde hace 2 años estamos hablando de una estrategia de reactivación. En este gobierno, en el primer año no se creció al menos del 1%, después fue el 1 punto algo, 1.7, o sea, es decir, nada. ¿Y dónde ha habido la política de reactivación? Y sin política de reactivación no va a haber empresas, no va a haber empleo. Entonces, el gran culpable del rebusque es la errada política de este gobierno. Es que Colombia ha resistido mucho el desgobierno que tenemos. Ven, y pensando en el tema, digamos, de los empleados como tal, ¿cuál crees tú que sí fue el logro de esta reforma? Indiscutiblemente tiene muchos vacíos, pero pues, ¿qué fue lo que se logró para el empleado como tal? Cosas positivas. El acuerdo que hay sobre las plataformas. Hoy los trabajadores de las plataformas van a poder cotizar en seguridad social. Okay. Eso nos parece positivo, nosotros estábamos de acuerdo. ¿Más o menos cuánto tienes el dato? Creo que cerca de 400.000 trabajadores de reparto. Así es, entonces 400.000 empleados que no tenían cotización en seguridad social, hoy la ley los va a permitir y va a seguir tratándolos como independientes. Ahí miren cómo hay un equilibrio entre la sostenibilidad de las plataformas y el pago de la seguridad social, porque no los laboralizaron. Entonces, eso me parece un tema positivo. Yo estoy de acuerdo que el domingo debía tratarse con el recargo del 100%. O sea, yo estoy de acuerdo en que eso debería ser. Mi problema, o lo que yo le genero un cuestionamiento, es que a las microempresas no las podía tratar como grandes. Y los festivos debían tener un tratamiento diferente. ¿Por qué los festivos? Porque los festivos, Colombia es el país que tiene más festivos de los países que más tienen festivos, el continente, con 18. Entonces, pero si destacamos de las cosas positivas, a mí la que más me gusta es el tema de las plataformas. Sí, está interesante. Charles, pero ahora pasamos un poco al contrario, y es el contrato de aprendizaje, que es uno de los grandes puntos. Súper importante.
son millones de aprendices SENA que año a año pues entran o buscan una oportunidad, su primera oportunidad de empleo. El pago ahora será más alto, costará casi el doble tener a un aprendiz SENA. ¿Servirán estas modificaciones? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿O terminará mostrando pues una inclinación a pagar más bien esa cuota de monetización por parte de las empresas? Sí, no, ese es uno de los puntos que más me preocupa a mí de la reforma. Miren, hoy Colombia y el mundo tiene un problema, que es la falta de oportunidad a los jóvenes. De hecho, ustedes saben, los que nos escuchan, que les dicen, infortunadamente, ninis, ni estudias ni trabajas. ¿Qué quiere decirte eso? Que tú, en vez de generar dificultades para la contratación de jóvenes, tienes que promoverla, impulsarla. No obstante, esta reforma lo que hace es generar más cargas para ese joven estudiante. Entonces, ¿qué va a pasar? Las empresas no los van a contratar. Las empresas lo que van a hacer es monetizar. El gobierno lo que hizo fue crear un nuevo impuesto a la nómina donde se va a pagar 1.5 salario y medio por cada 20 trabajadores, porque te sale más barato monetizar que contratar. Sobre todo porque hay que entender que en estas nuevas oportunidades uno realmente, si bien es cierto uno viene con ganas de trabajar, no es menos cierto que en el trabajo, en ese primer trabajo, te enseñan. Mi primera oportunidad fue un contrato de prestación de servicio, Melissa. Yo estaba en la universidad y yo era un joven ICETEX. Yo estudiaba con el ICETEX. Y con esas ganas de echar para adelante, un abogado necesitó a alguien que le sacara las fotocopias. En ese momento no era tan tecnología. En ese momento nosotros íbamos a los juzgados a sacar copias. Entonces yo fui contratado por él, ¿con qué? Con un contrato de prestación de servicio. Pues el mío también, mi primer contrato de trabajo, contrato fue de prestación de servicios. Fui conferencista para Colombia Espacio en el Oriente, estaba en la universidad en quinto semestre y fue un contrato de prestación de servicios. Yo me cuadraba mi tiempo, cumplía. Pero ¿qué es lo importante? Tener la oportunidad. Claro. Que se dé la oportunidad y mira dónde estamos hoy. Y estas oportunidades se van a cerrar. Las Hay un estamos riesgo grande. cerrándolas y generando más dificultades. Entonces, si a mí en ese momento le hubieran dicho a mi empleador, mire, usted en esto no puede ser contrato de prestación de servicio, sino que tiene que pagarle primas, cesantías, etcétera, seguro ese empleador mío pensaba más si contrataba o él mismo sacaba las fotocopias. Y si él mismo sacaba las fotocopias, ¿qué pasaba? Este estudiante Charles no tenía trabajo. no tenía trabajo y no estaría aquí. Entonces, ojo a los jóvenes. El tema no se trata de tener 100 derechos, sino de tener oportunidades. Y las oportunidades nos las está cerrando este gobierno, incrementando los costos del contrato de aprendizaje. Con el hecho de que sea uno solo joven que se quede sin oportunidad, ya la reforma es negativa. Porque lo que debió generar es estímulos o hacer más fácil que se contratara para que hubiera más jóvenes como nosotros tres que tuvimos la oportunidad de ese primer trabajo. Y hoy estamos aquí progresando. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar para que estas alarmas se empiecen a prender y a ver evidentes? Yo creo que en menos de 6 meses ya se van a ver los resultados del contrato de aprendizaje especialmente. Ese va a ser el más claro. El SENA decía que había 450.000 aprendices contratados hoy. Yo quiero ver cuántos hay en diciembre. Bueno, ese sí va a ser una repercusión importante. Y a propósito de eso, Charles, yo quería desagregar algo ahí de esa progresividad que contempla en muchos aspectos, pues la reforma, digamos, en tema del recargo del día de descanso, también en estos pagos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Siente que en el corto tiempo esto también va a generar repercusiones en las pymes? ¿O cómo lo...? Sí, ¿qué es lo que sucede? Ese es otro tema antitécnico que es inconveniente que no nos parece. Recargo nocturno va a entrar en vigencia en 6 meses después de promulgada la ley, es decir, en diciembre. Y dominicales ya entró en vigencia pasando de 75-80% ahora el 1 de julio. ¿Cuál es el problema? Que Colombia estaba metida en una reducción de la jornada laboral. Después de la pandemia, el gobierno en ese momento, Duque, por medio del Congreso, dijeron que de 48 horas íbamos a pasar a 42. ¿Eso qué quiere decir? Que se reduce la jornada en 6 horas y eso incrementa el costo laboral de la hora en un 14%. Entonces, el empresario colombiano, que acusan de explotador y de esclavista, que no es tal. Es patronalista. Después de una pandemia, ¿qué esclavista? O si fuera esclavista o explotador, dime qué esclavista o explotador después de una pandemia reduce una jornada de 48 a 42, incrementándole la hora un 14%. No solo eso,
en los últimos 3 años han subido el salario mínimo varios puntos encima del IPC. En total más del 9%. Si tú sumas la subida del salario mínimo por encima del IPC más la reducción, te da un sobrecosto de más del 22% después de una pandemia. Entonces súmale ese 22 y ahora una reforma laboral. Y es que la reducción opera a partir de julio. Sumaron pusieron todas las cargas en el mismo momento. ¿Eso qué va a generar? Que se va a sentir mucho. Se va a sentir mucho. Es que esta reforma, yo siempre lo he dicho, realmente es un cuento de hadas con un final catastrófico. Es como esos cuentos que le echaban a uno de Caperucita Roja, que el lobo te engañaba creyéndote a la abuelita. Lo único es que aquí el gobierno sí sigue siendo el lobo. Lo que pasa es que aquí también mucha gente se va a sentir, porque es que aquí te van a afectar todos. Arte, los que dan empleo, pero también los que están buscando empleo. Entonces ahí sí puede que el gobierno entre en un riesgo grande de gobernabilidad si esto tiene este resultado catastrófico que tú nos manifiestas. No, totalmente, y sobre todo porque los datos ya del gobierno per se no son buenos, lo decíamos ahorita. Todavía después de 5 años no hemos logrado las cifras de formalidad previa a la pandemia. Sí. Trabajo sin derecho es lo que genera este gobierno. Bueno, si tienes otra pregunta tú. Sí, yo aprovecho y que está por aquí en Santander, en Bucaramanga, para que hablemos 2 cosas rápidas. Primero, por ejemplo, los restaurantes, que es un sector muy importante. Lo conversábamos con Melissa. Hay más de 10.000 establecimientos de servicio a la mesa aquí en el área metropolitana. Y Acodres nos hablaba o mencionaba que estaba en riesgo al menos un puesto de trabajo por cada empresa. Para estas compañías, para estas pequeñas empresas, ¿qué mensaje les dejaría a usted, Charles, que están, digamos, ahorita un poco atemorizadas con esta nueva ley? No, les entiendo porque van a ser las más golpeadas. Recuerden que estos restaurantes, su mayor mercado es el de los fines de semana. Exacto. Y es el nocturno. El nocturno. Entonces, de alguna manera, ellos van a ser los que más van a sentir esto. Y si tú le sumas lo que yo te decía, reducción de jornada, mínimo incrementándose por encima del IPC 24%, y tercero, ellos trabajan normalmente de noche y en el fin de semana van a ser los más golpeados. No obstante esa situación, yo les digo a todos los colombianos, nosotros nos hemos caracterizado por luchar, sobre todo aquí la gente santanderiana que con estas montañas, con este clima, siempre ha luchado. Entonces yo lo que creo es que hay que seguir luchando como lo hicimos frente a la guerrilla, frente al narcotráfico o más recientemente con la pandemia. Miren esos restaurantes que no cerraron, sino que lucharon y se reformularon sus prácticas en la pandemia. Cuando el mercado se abrió, eran los que iban adelante. Entonces mi invitación es a seguir luchando por el país, seguir luchando por sus puestos. Si hay que hacer alguna reducción para salvar el barco, salvemos el barco, pero sigamos luchando. Y finalmente la recomendación a ellos y a todos los que nos están escuchando. Yo creo que el empresariado y los trabajadores, el principal desafío que tenemos es de comunicación, Melissa. Okay. ¿Y por qué de comunicación? Hay un relato que viene del gobierno donde te dicen mentiras repetidas. Eso en la estrategia de comunicación, eso se da algo que se llama la ilusión de verdad. A ti te dicen que 10 veces que los empresarios son explotadores y esclavistas. Tú llega un momento que sí lo crees. Entonces yo le dije, ojo, no creamos en esas mentiras repetidas. Y nosotros, los ciudadanos trabajadores, los que creemos en el progreso con equidad, comencemos por favor a multiplicar la verdad. No una vez, sino 10, 20 y 30 veces. Digamos la verdad multiplicada, porque yo lo que tengo claro es que este país aguanta 4 años, pero 8 no aguantamos. Bueno, creo que nos quedamos con un mensaje muy importante que das tú y es: hay que seguir, hay que aguantar, hay que luchar, hay que salvar las empresas, hay que generar empleo y pues bueno, hay que afrontar el cambio y hacerlo con responsabilidad, con positivismo. Sabemos que va a ser un reto grande, pero bueno, gracias Charles por toda la claridad, por haber abierto este espacio para los que nos siguen en Vanguardia y por de una forma tan generosa pues explicarnos esta reforma. No, gracias a ustedes por esta invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Vanguardia y bueno, un abrazo a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias a todos y bueno, un gusto por acá, Charles. Gracias, Melissa, por el espacio.